Leer es vida, con Jordi Nadal. Un podcast de Plataforma Editorial. Bienvenidos a Leer es vida, el primer podcast de Plataforma Editorial. Una editorial que quiere acoger pensamiento, sentimiento y saber. Una editorial en la que leer es vida porque leer es mi vida y Plataforma Editorial es mi vida. Soy Jordi Nadal y hoy inauguramos el primero de una serie de podcasts en el que queremos invitar autores y autoras de nuestra editorial para que se sientan en casa. Esto es, formar parte de un catálogo, formar parte de una biblioteca, formar parte de una conversación. Y como este podcast es muy importante, porque todo lo que se inicia es un sueño, invitamos a Pepe García, autor de un libro magnífico en Plataforma Editorial, Siempre en Pie. Un libro que nos cuenta cómo el estoicismo puede ayudarte a alcanzar una felicidad imperturbable. ¿Quién no quiere alcanzar la felicidad? Pepe, bienvenido a nuestro primer podcast de Leer es Vida. Jordi, muchas gracias. Como has dicho, el sueño es mío, estar aquí, haber publicado un libro, estar aquí, así que gracias por la oportunidad. Un honor ser el primero también y una responsabilidad y una alegría. Muchas gracias. Vamos a utilizar, como si hiciésemos el Camino de Santiago, para apoyarnos en buenos bastones, ni más ni menos que a un emperador, a Marco Aurelio, pero también a otros grandísimos pensadores que tú conoces bien. Pepe García es conocido como el estoico. Es licenciado en Derecho, con un máster en Liderazgo y Dirección de Equipos, y es autor de este libro y papá de una niña a la que educará, entiendo, en muchas cosas buenas para la vida, a la que educará, entiendo, en muchas cosas buenas para la vida, pero también en el estoicismo. Pero de momento vamos a celebrar que leer es vida. Pepe, ayúdanos, por favor. ¿Quién era Marco Aurelio? Contextualízanos. ¿Qué pasa con Marco Aurelio? ¿Por qué Marco Aurelio es más necesario que nunca, como afirman bastantes personas con criterio? Pues Marco Aurelio es más necesario que nunca porque seguramente los valores por los que él se guiaba a la hora de gobernar o administrar un imperio romano, ni más ni menos, pues son más necesarios que nunca. Un liderazgo humanista, seguramente un liderazgo sobre las personas, pero preocupándose sobre todo por el bienestar de las personas. Eso lo demuestra el hecho de que 2000 y pico años después se le sigue considerando uno de los mejores líderes de la historia, ¿no? Al final, cuando uno piensa en emperadores romanos, pues casi todo el mundo se acuerda de los déspotas, ¿no? De Nerón, de los emperadores locos, de Calígula, pero Marco Aurelio fue todo lo contrario. Seguramente debido a su estudio de la filosofía, a su práctica de la filosofía, a su retiro a la ciudadela interior, como él decía, ¿no? A escribir sus meditaciones. Y, y seguramente es tan necesario por eso, porque no se ve hoy en día, yo creo que un liderazgo basado en la reflexión, basado en las virtudes, basado en la sabiduría, sino más bien todo lo contrario. Yo creo que por eso Marco Aurelio sigue siendo tan vigente hoy en día. Cuando uno lee sus meditaciones, inevitablemente no puede evitar sentir que le están pegando collejas, ¿no? De, oye, compórtate así, haz esto, guíate por estos valores, no te cesarices, que él se decía, ¿no? No te cesarices, no te conviertas en un César. Interesante. Tengo entendido que fue el emperador Adriano quien descubrió el potencial de Marco Aurelio y lo llamaban el sabio. Es más, dicen que Adriano lo apodaba cariñosamente Verissimus, es decir, entiendo que honesto, ¿no? Por su solidez y profundidad reflexiva. Pero cuéntanos, Pepe, tu trayectoria. ¿Tú te encuentras con Marco Aurelio? ¿Cómo y por qué? ¿Y de qué forma te ayuda en la vida? ¿Cómo te encuentras con Marco Aurelio? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y de qué forma te ayuda en tu vida? Porque creo que podrá haber paralelismos con otras personas que lo estarán descubriendo, lo van a descubrir gracias a ti. Pues sí, le llamaba Verissimus, porque decía que era el que siempre decía la verdad, ya de niño, ¿no? Y me gustó por eso, porque yo le noté muy honesto. Yo llego al estoicismo em, aproximadamente hace unos 6 años, casualidades de los algoritmos, ¿no? Seguramente como mucha gente encontrará este podcast por algún algoritmo. Yo vi un vídeo que se titulaba La filosofía para la adversidad o el sistema operativo que te ayudará en la adversidad. Y estaba pasando un mal momento, entonces hice clic y vi un vídeo sobre la filosofía estoica
Y poco a poco pues ya fui conociendo a otros autores, y ya pues empecé a navegar en las cartas a Lucilio de Séneca, en las meditaciones de Marco Aurelio, el manual de Epicteto. Y, y las meditaciones resonaron especialmente en mí porque al final estamos accediendo a los pensamientos privados de un emperador de Roma, unos pensamientos que no tenían la intención de ser publicados. Las cartas a Lucilio al final, Séneca sí que escribía para publicar, muchas veces para mandar mensajes políticos. Epicteto no escribió nada, lo que tenemos son apuntes de su alumno arriano, pero Marco Aurelio se escribía para sí mismo. Entonces ahí vemos una honestidad, una claridad de pensamiento, una rigurosidad, una disciplina hacia sí mismo, ¿no? Él se recordaba cómo actuar. Vemos las meditaciones, se repite los mismos mensajes 20 o 30 veces. Entonces ahí vemos que era un hombre que, pues como cualquiera de nosotros, que quería ser de una manera, pero muchas veces la vida, la practicidad del imperio le obligaba a ser de otra. Entonces él retornaba a sí mismo una y otra vez, como él mismo dice, para comportarse tal y como la filosofía quería que se comportara. Por eso me cautivó Marco Aurelio y a mí me ayuda a hacer lo mismo. A mí me ayuda, al final somos seres humanos, nos equivocamos, pero el escribir por las noches, el reflexionar, el hacer mis propias meditaciones, pues me ayuda a darme cuenta de mis fallos, cómo mejorar, recordarme los principios por los que me quiero guiar, intentar imitar, salvando las distancias, a Marco Aurelio, pues me ayuda a vivir con más serenidad. Y yo creo que mucha gente que conozco que está haciendo lo mismo también. Yo cuando he leído las meditaciones de Marco Aurelio, que hemos editado, tenemos una edición muy bonita en Alfabeto, en la editorial Alfabeto, he notado al leerlo y releerlo que estas reflexiones me acompañan, me orientan y siento que de algún modo, corrígeme si me equivoco, me defienden de cosas que a veces me acorralan, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que una persona que ha escrito hace más de 2000 años me defienda, ¿no? Es decir, o casi 2000 años. ¿Cómo puede ser que haya alguien que me defiende? Pues porque somos los mismos, Jordi, que hace 2000 años. Al final ha cambiado el entorno. No tenemos este podcast, la tecnología, las videollamadas, las conferencias. Pero como yo siempre digo, si tú hoy en día coges a Marco Aurelio y te lo traes aquí y le dices, oye, Marco Aurelio, ¿sabes lo que es un podcast? ¿Sabes lo que es un ebook? ¿Sabes lo que es lo que sea, ¿no? Una red social? No tiene ni idea, pero si tú le preguntas qué es el miedo, o qué es la cobardía, o qué es la virtud, o qué es la disciplina, o qué es el amor, pues estamos hablando de lo mismo. Entonces, al final, claro que cuando uno va a las meditaciones y habla con Marco Aurelio, pues siente que le habla a él, ¿no? Y porque al final dice, bueno, mira, una idea, por ejemplo, que dice, ¿no? Al despuntar cada mañana, recuérdate que has venido a trabajar como los hombres, ¿no? Y que las hormigas, los pajarillos ya están haciendo su trabajo. Pues eso hoy en día lo podemos seguir haciendo, ¿no? Al final, él dice, pero bueno, a ti te gusta estar calentito entre los cobertores y las sábanas, pero has venido a este mundo para eso. Pues nosotros nos podemos decir exactamente lo mismo, da igual que vivamos en Roma o da igual que vivamos aquí. Y por eso sigue siendo tan vigente, porque las ideas, los principios, las habilidades blandas que llaman hoy en día muchas veces, ¿no? En las empresas, siguen siendo las mismas. Disciplina, virtud, coraje, valentía, sabiduría, justicia. Seguimos siendo los mismos, Jordi. Por eso te cobija y por eso como a mí, me da collejas. Dicen Nietzsche, que era un lector muy exigente y una persona de una fortaleza mental tremenda y un filósofo que ha influido muchísimo en nuestro pensamiento, un filósofo alemán que no se dejaba impresionar fácilmente. Nietzsche decía que para él Marco Aurelio era un tónico para la vida, ¿no? Es decir, Mm. un tónico. ¿Cómo puede ser que la sabiduría de casi 2000 años tenga este efecto tónico? Es decir, la gente que aún no ha abierto un libro de los estoicos, de Marco Aurelio como ejemplo, ¿qué se encontrará cuando lo lea? ¿Le va a resultar difícil lo que leyese o no? Es decir, ¿de qué forma y por qué resulta un tónico? Las meditaciones no es un libro sencillo, porque no te expone de una forma estructurada y guiada quizás lo que es la filosofía estoica. Al final, como te digo, yo si accedo a tu diario privado, Jordi, pues seguramente veré cosas inconexas que tú entenderás, pero yo no. Pues cuando accedemos a unas meditaciones de Marco Aurelio vemos también cosas que no tienen sentido muchas veces. No sabemos qué le pasó ese día. Lo podemos intuir que ese día se enfadó con alguien o que ese día se castigó por algo, que ese día se felicita por algo que hace. Em, pero muchos conceptos generales sí que no hace falta entenderlos ni contextualizarlos, ¿no? Lo que te decía antes, o cuando él se dice por las mañanas, algo que nos pasa a todos, ¿no? Al despertar la aurora, al despuntar, recuérdate que hoy te vas a encontrar con un ingrato, con un envidioso, con un insociable. Todos los días nos encontramos con gente así. Entonces, hacer por la mañana ese ejercicio que hacía Marco Aurelio es un tónico porque te alivia la carga,
de decir, bueno, no soy yo el único que no soporta a todo el mundo, que todos los días se encuentra con gente que le hacen sacar lo peor de sí. No soy yo el único. La primera parte de las meditaciones, el primer libro, los primeros 12, la meditación se consta de 12 libros, el primero de ellos da las gracias y cuenta todas las habilidades que admira de cada una de las personas que él considera más importantes, de su padre, de su madre, de su abuelo, de Junio Rústico. Y cuando tú ves eso, dices, es un hombre que como yo admira a gente, admira las virtudes de otras personas, ¿no? Él decía que admirar y valorar las virtudes de otras personas nos alegra. Entonces, por eso es un tónico, porque somos, como te decía antes, somos exactamente las mismas personas. Entre las dos orejas somos las mismas personas que hace 2000 años. Seguimos admirando a gente, seguimos teniendo que prepararnos para la adversidad. Marco Aurelio vivió una pandemia, como nosotros. La peste antonina, 5 millones de personas, se estima, seguramente fueron más, que murieron, ¿no? Entonces, al final, una persona que pierde 8 hijos, tiene 13, pierde 8, se supone que le es infiel su mujer, cualquiera de nosotros nos puede pasar. Entonces, estamos viendo exactamente las mismas adversidades que él vivía, y las meditaciones son un tónico porque es un refugio de un hombre que lidia con una adversidad a diario y que lo utiliza como propio calmante para sí mismo. Esa grandeza de sus pensamientos, que tanta compañía, por tanto, entiendo que nos prestan, veo que tienen mucha aplicación en nuestra vida diaria. Entonces, ¿podrías compartir con nosotros algún momento, alguna anécdota personal, sin ser indiscreto, en la que aplicaste estas enseñanzas estoicas y cómo te ayudaron a superar una dificultad concreta? Cada mañana me ayudan, antes más, porque ahora tengo una hija y es mi hija la que me despierta, pero antes me ayudaba mucho a levantarme, esa que te he dicho antes, la de despiértate como los hombres, las hormigas, los demás ya están haciendo su trabajo. También mira al cielo, recomienda hacer como los pitagóricos y ves que los astros ya están cumpliendo su trabajo independientemente del día, del tiempo que haga. Y yo digo, bueno, yo tengo que hacer lo mismo, independientemente del día, del tiempo que haga, yo tengo que salir a hacer mi trabajo. Pero sobre todo me ayuda uno, que yo tiendo un poco a la preocupación, ¿no? A la rumiación, a la preocupación por el futuro, a pensar que todo va a ser peor o más negro, ¿no? Y hay una de Marco Aurelio que me ayuda especialmente que dice, mm, recuérdate que en el futuro no te preocupe el futuro porque lo enfrentarás con las mismas armas con las que ahora enfrentas el presente. Y a mí eso me ayuda mucho a entender que hoy, este presente, hace 5 años fue algún futuro que me daba miedo. O sea, si en 2017 pienso, pues 2023 va a ser negro, me irá mal, seguro que estoy peor que ahora. Y estoy mucho mejor. Tengo las mismas armas, o mucho mejores en realidad que en 2017 para enfrentar el día de hoy. Y si a alguien que nos está escuchando pues le da miedo, le da la preocupación, la incertidumbre de cómo será el mundo en 2027-2030, esta frase de Marco Aurelio le ayudará a entender que tendrá herramientas para afrontar el día, el momento duro, en 2027, 2023 o pasado mañana. Entonces, a mí esa frase, te prometo que me ayuda muchísimo a decir, bueno, no te preocupes por el futuro, que tendrás recursos para afrontarlo, o bien mentales, físicos, económicos, lo que sea, pero lo tendrás. Qué hermoso y qué necesario. Entiendo entonces que hay un momento en el que tú ves cómo Marco Aurelio y los estoicos te ayudan paulatinamente a mejorar tu pensamiento, tu actuación, tu manera de encajar el mundo, y tú eres un gran divulgador del pensamiento estoico. ¿Cómo notas a través de tu obra, de tus redes sociales, de tus podcasts, de tu pensamiento, de tu acción, de tus conferencias, de tus seminarios, qué efecto notas que tiene tu manera de difundir y divulgar el estoicismo en la gente que acude a ti para aprender y abrirse al mundo y cambiar cosas? ¿Qué notas, qué cambios notas en la gente a la que le descubres cosas? ¿Cómo lo notas y qué notas? Pues noto muchas cosas en general. La primera es que mucha gente me dice, soy más estoico de lo que pensaba. Y digo, sí, somos más estoicos de lo que pensamos. Em, Esa es la primera. La segunda es, sobre todo, a la gente que lo practica con regularidad, me empiezan a decir, Pepe, estoy mucho más tranquilo por cosas que antes me sacaban de quicio. Y eso es lo importante, ¿no? Muchas veces, Jordi, ya sabes que somos muy dicotómicos y pensamos, bueno, si aplico lo estoico voy a estar feliz siempre y nunca voy a tener emociones negativas. Y eso no es así, eso es una cosa que es paulatina, que va progresando y que si te aplicas a diario en ello, no digo que vaya a desaparecer del todo, pero las cosas que antes te preocupaban mucho, ahora te preocupan un poco menos. Las cosas que antes te sacaban de quicio, ahora te das cuenta de que al lado de la muerte, pues son una tontería. Entonces te preocupan bastante menos. Siempre digo, el objetivo es no que deje de preocuparte totalmente, porque eso es imposible, pero si antes te cabreaba 5 horas, ahora 10 minutos.
Y ese es el efecto que suelo notar en la mayoría de la gente. Todo el mundo me dice, madre mía, qué cracks estos tíos, ¿dónde estaban? A mí no me las enseñan en el instituto. Qué frases tan buenas. Sí, Séneca, es verdad, era el cordobés, el español. Pero nadie ha profundizado en ellos lo suficiente. Y cuando lo hacen, todo el mundo dice, pues es verdad que cuando aplico un poco de esto, de la razón de los estoicos y gestiono mejor mis emociones, la vida es mucho más tranquila en general y me siento más sereno. Eso es lo que me dice la gente. Por tanto, si te entiendo bien, y el mundo está ahora más preparado, más necesitado, más a la expectativa y más permeable al pensamiento estoico, ¿no? ¿Es un buen momento para el estoicismo? Es que el estoicismo es sobre todo bueno en momentos duros, porque es una filosofía para la adversidad. Y, y ahora son momentos duros, son momentos de inflación, de guerra, no sé si decir por pandemia o ya coletazos últimos de la pandemia, pero indudablemente seguirán viniendo adversidades. Pues otra pandemia, otra recesión, otra crisis, seguro que hay de aquí a unos años, ¿no? Cuando salgamos de esta, pues habrá otra, casi ha sido siempre. Es otra cosa que decía Marco Aurelio, ¿no? Mira los imperios, mira las guerras, estudia el pasado para comprender el presente, siempre va a ser así. Entonces el estoicismo siempre vas a tener adversidades, independientemente si a lo mejor no te fijas en el mundo, ¿no? Vale, pues a lo mejor en casa tienes un familiar querido que se está poniendo malito y va a morir pronto, o un hijo que tiene problemas, o lo que sea, ahí puedes aplicar el estoicismo siempre, a diario. Entonces al final, como la vida, decía Marco Aurelio, que se parece más a la lucha que a la danza, la vida es una lucha, hay que luchar a diario, el estoicismo se puede aplicar en cualquier lucha, en cualquier momento. Pues en las clases de baile que necesitamos para aprender estoicismo tendremos que ir bien acompañados. Danos 2 o 3 nombres para las personas que quieran releer o buscar textos y autores que les puedan ayudar a bailar y a luchar mejor, a convertir la lucha en danza, a hacerla algo más armónico, más grácil, más humano, más llevadero. ¿Qué nombres tendríamos que poner en la mochila? Bueno, pues yo empezaría por siempre en pie, ¿no? Una puerta de entrada al estoicismo, siempre digo, ¿no? Luego ya tienes que rebuscar en las habitaciones, pero la puerta de entrada pues puede ser siempre en pie, mi libro, pero luego depende de lo que busques. Dice por ahí un filósofo, no recuerdo el nombre, lo siento un montón no recordarlo, te lo pasaré luego. Si lo que quieres es fortalecer el carácter, Epicteto, porque Epicteto es un buen fortalecedor del carácter, te da muchas herramientas. Yo me iría al manual de vida de Epicteto, seguramente, es un buen lugar para empezar por Epicteto y luego sus disertaciones. Si lo que quieres es estimular el intelecto, Séneca. Yo por Séneca empezaría por la brevedad de la vida o por las cartas a Lucilio. Una carta al día, son 124, en 3 o 4 meses te las has ventilado. Mesita de noche siempre. Y luego si quieres fortalecer el espíritu o estimular el espíritu, Marco Aurelio. Las meditaciones de Marco Aurelio son imperdibles. Un extractito al día o dos, reflexionar sobre ello. Eso es muy importante, ¿no? Reflexionar sobre ello. Que hoy en día, Jordi, ya sabes que leemos para acumular libros leídos, ¿no? Pero no para entenderlos. Y yo creo que los estoicos, un extracto al día, pensar sobre ello 10-15 minutos y los interiorizas, los practicas y la vida cambia. La vida se ve de otra manera, ¿eh? Pues para las personas que quieran entrar a conocer el pensamiento estoico, este es un libro magnífico, que es un muy buen manual, siempre en pie, y me enorgullezco muchísimo de haberlo editado. Y por eso, como el tiempo es maduro para necesitar reflexiones maduras, hemos decidido empezar este primer podcast de Plataforma Editorial y Leer es Vida contigo y con Siempre en Pie. Para terminar, Pepe, tú acabas de ser padre a lo largo de tu vida, por activa y por pasiva, explícita y primero tácitamente, irás dando señales de formación, de educación, esto es de amor a tu hija, ¿no? Pero algún día le dirás, hija, esto es el estoicismo para mí. ¿Qué le dirías a los oyentes de este podcast para terminar? Y a tu hija para cuando lo escuche un día o lo vuelva a escuchar. O sea, este es un mensaje en una botella para que sea leído o escuchado en unos años después. ¿Qué le dirás qué le dirás a la gente a la que quieres cuidar? ¿Y qué le dirás a tu hija para el día que quiera escuchar este podcast? Un mensaje en una botella lanzada para que sea escuchado unos años después sobre el estoicismo y su vida. Es decir, ¿qué le dirías sobre el estoicismo a las personas a las que quieres y a la persona que más quieres del mundo? Pues a las personas que quiero y sobre todo me voy a centrar en padres y madres que tengan hijos. Genial. Una frase que tengo aquí de Epicteto que la estoy viendo ahora mismo, ¿no? Dice, al besar a tu hijo, debes decirte, mañana tal vez muera. ¿Vale? Y esa idea que parece tan negativa, ¿no? ¿Cómo voy a pensar que mi hijo puede morir?
pues tu hijo puede morir, igual que cualquier hijo del mundo, ¿no? Igual que cualquier persona. Decía Epicteto, tu hijo es un mortal, ¿por qué no va a morir? ¿No? Entonces esta frase de mañana tal vez muera, que es un memento mori, ¿no? De los estoicos, es esta idea de si tienes constantemente presente o periódicamente presente la muerte de tu hijo, la muerte de tu hija o la tuya propia, que puedes faltarle un día, seguramente serás mucho mejor padre que si a lo mejor estás con el móvil o las redes mientras estás hablando con él, en vez de mirarle a los ojos, ¿no? Es una idea que yo voy a intentar siempre tener presente, por eso lo tengo aquí a mano. Eso para los padres. Y a mi hija le diré el día que tenga pues ese uso de razón que decían los estoicos, ¿no? Ese comprendimiento, comprensión, perdón. Le diré que en lo que esté bajo su control sea la mejor persona posible, ¿no? Luego, con su vida ya hará lo que ella quiera, eso lo sabes tú, ¿no? Mejor que nadie. Al final será lo que ella quiera ser, pero en lo que pueda controlar, que sea la mejor persona posible, que actúe con virtud, que es la conciencia en persona, ¿no? Al final la almohada más suave, la mejor almohada para dormir es la conciencia tranquila, la virtud te la da, si actúas bien aunque no te vea nadie, sobre todo cuando no te vea nadie, y aceptas lo que no puedas controlar, te irá bien. Ese es el mensaje que intentaré dar a mi hija. Que leer es vida lo demuestra. Y que lea. Que leer es vida lo demuestra mi suerte al ser editor. Y mi suerte al ser editor es haber llegado a personas como Pepe. Pepe García, autor de Siempre en Pie, es el primer autor que entrevistamos en este podcast, en el que entrevistaremos a autores y autoras maravillosos que forman parte de un modo esencial de este catálogo. Para mí este podcast es invitar a las personas que nos quieran escuchar a descubrir lo mejor de la vida y del vivir. 3 de los 4 primeros títulos que edité al nacer mi editorial en octubre del 2007 contenían la palabra vida. Y cuando hablabas de esto de que somos fugaces, Ausias Marc escribió en el siglo XV, si no recuerdo mal, una frase en Velas e Vents, velas y vientos vendrán a cumplir nuestros deseos, una línea muy bonita que dice, yo temo la muerte para no serte ausente. Y yo cuando fui padre por vez tercera ya mayor, con 49 años, pensé por primera vez en que no me quería morir para no faltarle a una persona a la que quiero. Por tanto, toda conversación sincera tiene que hablar de la vida y también de la muerte. Entonces, vamos a celebrar la vida con el estoicismo, que es una forma amable, elegante, profunda de integrar la vida. Pepe, es un placer haberte tenido en esta conversación tan llena de vida que me hace sentir, como dijo Nietzsche, que leer a Marco Aurelio es un tónico, pero ser tu editor es otro tónico. Muchas gracias. Entonces, gracias por ayudarnos a pensar y ojalá las personas que nos escuchen sientan ese proceso químico que en química creo que es cuando las enzimas activan las cosas, que al haberte escuchado les activen aún más las ganas de vivir y salgan a leer a los estoicos, a dar abrazos y besos a su gente querida o a mirar el cielo y cantar. Gracias, Pepe, por tu libro Siempre en Pie, por ser un estoico moderno y por formar parte de Leer es Vida. Plataforma editorial quiere ser Leer es Vida y somos los editores felices de Pepe García y de Siempre en Pie. Gracias, Pepe. Muchas gracias a ti, Jordi. Ha sido un placer. Muchas gracias.